Hoy vamos a viajar juntos a las áridas cuevas del desierto de Judea para desenterrar uno de los hallazgos arqueológicos más alucinantes del siglo XX. Estamos hablando de los manuscritos del Mar Muerto, unos textos antiquísimos que literalmente le dieron un vuelco a todo lo que creíamos saber sobre la historia bíblica y sobre una época clave para el mundo occidental. Arranquemos con esta idea que es bastante provocadora. Pensemos un momento. ¿Qué pasaría si las versiones más antiguas de textos que han moldeado al mundo por milenios hubieran estado escondidas en vasijas de barro esperando 2000 años a que alguien las encontrara? Pues esa es precisamente la premisa de esta historia increíble. Y es que todo comienza no en una expedición de arqueólogos súper planificada, no, sino por una de esas casualidades asombrosas de la vida en uno de los lugares más inhóspitos que se puedan imaginar. Hay que imaginarse la escena, ¿ok? Estamos en 1947. Un joven pastor está buscando una de sus cabras que se le perdió. Para pasar el rato, lanza una piedra dentro de una cueva y de repente, ¡crash! Escucha cómo algo de cerámica se rompe. La curiosidad le gana, entra y no encuentra su cabra, sino unas vasijas antiguas que contenían los primeros de estos manuscritos. Así casi sin querer, abrió una puerta directa al pasado. Claro, ese primer hallazgo desató una verdadera fiebre. Como se ve en esta línea de tiempo, durante casi 10 años, tanto los beduinos como los arqueólogos se lanzaron a peinar toda la región de Qumrán. Y al final, el resultado fue ¡wow! Se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas, cada una de ellas un tesoro de información invaluable. Bueno, ya sabemos cómo los encontraron, pero la pregunta del millón es, ¿qué había exactamente adentro de esos rollos y de sus miles y miles de fragmentos? Pues la respuesta es de verdad para no creerlo. Se trata de una colección de 972 textos diferentes, o sea, básicamente una biblioteca entera que sobrevivió oculta, intacta por más de 2000 años. Una locura. Y la composición de esta biblioteca, como nos muestra el gráfico, es lo que la hace tan fascinante. Porque no eran solo textos bíblicos. Cerca de un 40% son copias de libros de la Biblia hebrea, sí, pero el resto se divide entre textos apócrifos y sectarios que nos pintan un cuadro muchísimo más rico y complejo de esa época. A ver, vamos a desglosar esto un poquito. Los textos bíblicos son revolucionarios. ¿Por qué? Porque son las copias más antiguas que tenemos por un margen de casi 1000 años. 1000 años. Los apócrifos son obras que se conocían en la antigüedad, pero que por una razón u otra no quedaron en el canon bíblico oficial. Y los textos sectarios, estos son quizás los más reveladores, porque son documentos internos de la mismísima comunidad que escondió los rollos, sus reglas, sus rituales, sus creencias más íntimas. Lo que nos lleva, claro, al siguiente gran misterio. Si estos textos eran la biblioteca de una comunidad, ¿quiénes eran ellos? Exacto. ¿Quién se tomó el trabajo monumental de escribir, de copiar y finalmente de esconder toda esta sabiduría en medio del desierto? Bueno, pues la teoría que tiene más fuerza, la más aceptada por los expertos, apunta a un grupo conocido como los esenios. Eran una de las varias sectas judías de la época y eran famosos por su devoción súper estricta, su vida en comunidad y por haberse alejado de la sociedad más convencional. Y es que la conexión es casi perfecta. Las ruinas de un asentamiento en Qumrán, justo al ladito de las cuevas, revelan un estilo de vida que encaja como un guante con las descripciones que tenemos de los esenios. Y además, los textos sectarios, como la famosa regla de la comunidad, describen una organización que coincide con lo que sabemos de ellos. Pero ojo, encontrar los manuscritos fue solo el comienzo. El verdadero reto, el desafío gigantesco y que ha tomado décadas fue reconstruirlos. ¿Y por qué fue tan difícil? A ver, porque los investigadores no encontraron 972 rollos intactos, bien enrolladitos, no. Lo que encontraron fueron más de 25,000 fragmentos. Imagínense el rompecabezas más complejo y antiguo de toda la historia. Este proceso que vemos aquí resume un trabajo heroico. Son décadas y décadas de limpiar con un cuidado extremo fragmentos del tamaño de una uña, unir piezas basándose en la caligrafía o el tipo de pergamino y finalmente traducir los textos antiguos. Un esfuerzo monumental de paciencia y erudición. Ok, entonces, después de todo este esfuerzo monumental, ¿por qué importa tanto? ¿Cuál es el verdadero legado de todo esto? ¿Qué fue lo que cambió? Miren, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, solo hay que ver este salto en el tiempo. Antes de Qumrán, los manuscritos bíblicos más antiguos que se tenían databan de la Edad Media, por allá del siglo X.
Los manuscritos del Mar Muerto nos transportaron de un solo golpe 1000 años para atrás, a la misma época en la que vivió Jesús. Es un salto temporal que no tiene precedentes. Entonces, para resumir, el punto crucial es este. Los manuscritos nos demostraron que el judaísmo de hace 2000 años era increíblemente diverso. Nos dieron un contexto histórico fundamental para entender de dónde vienen tanto el cristianismo como el judaísmo moderno. Y, sobre todo, nos enseñaron algo clave, que los textos bíblicos no eran un bloque fijo, sino que existían diferentes versiones circulando al mismo tiempo. Al final, el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto nos recuerda que la historia todavía tiene muchísimos secretos por contar. Y nos deja con una pregunta fascinante, ¿no? Si una biblioteca entera pudo estar escondida en unas cuevas durante 2 milenios, ¿qué otros tesoros, qué otras voces del pasado estarán todavía esperando bajo la arena a que alguien las encuentre?